el ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor, y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, aplaudimos para recibir la palabra. La palabra del Señor siempre se recibe con gozo, con alegría, con muchos deseos de aprender la palabra. Saludamos a los que nos están viendo, ¿verdad? Es que siempre damos el mensaje, no saludamos a los que nos están viendo por internet. Estamos siendo muy visitados por la página de YouTube y por internet y a través de los videos que nos están viendo. Hay mucha gente pidiendo los videos y siendo bendecidos a través de estas clases. Esta es nuestra clase número 20, acerca de lo que es conflicto entre dos reinos. Y presta atención a esto que le voy a decir. Voy a hacer un enlace rapidito. La semana pasada, o la clase pasada, nosotros hablamos acerca de lo que es el apresto del Evangelio de la Paz, como arma. Y yo conversaba, de que el término apresto, según Efesios capítulo 6, es un término que tiene que ver con disposición, con deseo, con querer íntimo. Cuando el apóstol Pablo dijo calzado los pies con la disposición, el deseo y el querer íntimo para salir a predicar un evangelio que produce paz. Si nosotros tomamos en cuenta desde el punto de vista etimológico el arma, tomando en cuenta los valores y las características que hay etimológicamente hablando, repito, pues la mayoría de los creyentes estamos desarmados porque nadie quiere evangelizar. Vamos a estar claros. Es triste decirlo que el mensaje de la cruz se está perdiendo en la iglesia. Ese mensaje de la cruz se está perdiendo. La iglesia no entiende los valores de lo que es la soteriología, lo que es la salvación, el precio que se pagó por el rescate de los valores del reino, que es la raza humana que estaba perdida. El precio en cuanto a dolor desde el punto de vista espiritual e integral. Espíritu, alma y cuerpo, los tres sufrieron. En cuanto al cuerpo, en cuanto a la vida de Jesús, que fue el Mesites, el mediador, el sumo pontífice, el Cordero de Dios, el que fue inmolado por nosotros, el que llevó nuestros pecados y ocupó nuestro lugar. Ese mensaje se perdió. La iglesia como que no le interesa. Cuando digo la iglesia no estoy diciendo usted, ni me estoy refiriendo en particular a alguien, estoy diciendo a la iglesia por dar un mensaje. La iglesia, por enseñar algo, la iglesia como que ese mensaje lo perdió. No me interesa la muerte de Cristo, el dolor que sufrió, eso para mí no tiene sentido. Eso hay que rescatarlo, hay que entender que el mensaje del evangelio, que es la palabra buenas nuevas, significa buenas nuevas, señores, tuvo un precio muy alto que se pagó en la cruz del Calvario y aún en la ascensión al infierno. Escúcheme esto. En el descenso al infierno. Escucha esto que le voy a decir. Pablo en Romanos, en el libro de los Romanos, capítulo 10, verso 17, Pablo da un mensaje muy relacionado a lo que Pablo presenta en Efesios 6, acerca de la disposición y el deseo que debe tener un creyente para salir a predicar el evangelio que produce paz. Y eso es lo que viene ahora, lo que le voy a decir. ¿Se acuerda lo dicho en Romanos 10, 17? Cuando Pablo dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No sé si usted ha leído ese pasaje. Dice, ese término
Cuando Pablo dice la fe viene por el oír, o es, algunas versiones dicen es, otras versiones dicen viene. Presta atención, por el oír. Siempre se ha tomado, oído de estos días, siempre se ha tomado ese término, la fe es por el oír, o viene por el oír la palabra de Dios, se ha tomado para hacer referencia a la fe que produce la palabra al creyente. Siempre. Si yo pregunto en la audiencia, mientras esté dando una conferencia, ¿qué produce la fe en el creyente? La palabra, todo el mundo lo va a decir. ¿Basado en qué? En lo que Pablo dijo en Romanos 10:17, la fe es por el oír por la palabra de Dios. Resulta que cuando usted analiza bien Romanos 10:17, el apóstol Pablo no me viene hablando, ni me está hablando de la fe que le produce la palabra al creyente. Cuando nosotros analizamos la fe en sus tres estados, porque alguien dijo en el púlpito, hermano, yo quiero hablar de las tres feces. No hay tres feces. La fe es una, en naturalezas y en sustancias una, pero es diferente en operaciones. Una cosa es ver la fe como fruto, que aparece revelado en Gálatas 5:16 en adelante. Digo pues, anda en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu es contra la carne, y estos se ponen entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Mas si soy guiado por el espíritu, dice que el fruto, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces tenemos la fe como fruto, tenemos la fe como don espiritual, que viene siendo como, funciona como un auxiliar, cuando Dios sabe que la fe que en ti hay como fruto, producto de nuevo nacimiento, no se ha desarrollado, porque no tienes conocimiento de la palabra, porque no tienes donde depositar la fe, porque no conoces la palabra. Entonces Dios imparte fe por el Espíritu a tu espíritu, como auxiliándote la fe que en ti hay, que es débil porque no conoces la palabra. Y Dios hace el milagro, produce el milagro, porque es una fe que viene como auxiliar la fe que en ti está, la fe como fruto, ¿ya? Y tienes la fe que produce la palabra para salvación, la fe que produce la palabra para salvación. De esa fe es la que está hablando Pablo en Romanos 10:17. En otras palabras, lo que produce la fe en el creyente no es la palabra. Lo que produce la fe en el creyente es el nuevo nacimiento. Una vez que usted nace de nuevo, en usted es impartida la naturaleza del Espíritu, en usted es impartida la justicia de Dios, es impartida la vida de Dios y es impartido el carácter del Espíritu, que entre el carácter del Espíritu está la fe. Indica que si la fe no la produce la palabra en el creyente o al creyente, entonces ¿qué papel juega la palabra en cuanto al creyente? Que mientras más conozca la palabra, esto es mi herencia, mi legado, mi bendición. Mientras más conozca la palabra, mientras más identidad tenga yo de lo que soy, de lo que tengo y de lo que puedo en Cristo Jesús, más terreno tengo donde pisar en la fe. Porque puedo tener toda la fe del mundo, y es que está en mí, toda la fe del mundo está en mí. Usted no le puede decir a Dios, Señor, auméntame la fe. Cuando los discípulos le dieron a Jesús, aumentaron la fe, Cristo no había muerto en la cruz del Calvario. Estaba una dispensación caída. Eso no se aplica a usted ni se aplica a mí. Usted no le puede decir a Dios, Señor, dame más vida eterna. No tengo más vida eterna para darte, toda te la di. Igual usted no le puede decir a Dios que le dé más fe, toda la fe de Dios está en usted. La Biblia dice que a nosotros se nos dio una medida de fe. La palabra medida de fe es la palabra metrospisteos. Metro, medida, buscame el metro, medida, metropisteo. Y cuando está hablando que se nos dio una medida de fe, no está hablando de porcentajes, como a Juan se le dio el 60, a María el 30 y a Pedro el 20. Entonces Juan tiene más fe que María y que Pedro porque tiene más porcentaje que María y que Pedro. No está hablando de porcentaje. Cuando dice que se le dio una medida de fe, está hablando de la fe absoluta de Dios en ti. Dios puso en ti toda su fe. Toda la fe de Dios está en ti.
Que yo necesito porque el conocimiento de la palabra es el complemento de la fe. Y la fe es el complemento de la palabra. Pero la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. ¿Están acá? El Espíritu no puede hacer nada estando en ti a menos que tú creas que lo puede hacer de lo que está escrito en la palabra. No puede hacer nada. Porque hemos nacido por la palabra, pero también nacimos por el Espíritu. Pónganse de acuerdo los escritores. No, los dos tienen razón. Naciste por una palabra que se te dio, por el nuevo nacimiento que produjo el Espíritu, por una palabra que escuchaste. Porque por el Espíritu del Señor echo yo fuera demonios. Y en otra parte dice la Biblia que Jesús echaba fuera demonios por la palabra. Pónganse de acuerdo, echaba fuera demonios por la palabra o por el Espíritu, por los dos. Porque el Espíritu necesitaba una palabra que Jesús dijera para echar fuera demonios. Entonces la fe en la palabra, la fe es el complemento de la palabra y la palabra es el complemento de la fe. Son principios recíprocos, pero la fe en la palabra es el complemento del Espíritu. Esto indica que yo puedo tener toda la fe del mundo, pero mire la plataforma de conocimiento que tengo, de aquí a allá. Entonces, como yo tengo tan poquito conocimiento en cuanto a mis promesas, en cuanto a mis bendiciones, en cuanto a mi legado, y por el poquito conocimiento tengo muy poca identidad en lo que soy, tengo y puedo en Cristo Jesús, pues yo no tengo mayor terreno para desarrollar toda la fe de Dios que está en mí. Indica que yo tengo, o que Juan puede tener mayor capacidad de creer que yo, porque tiene más conocimiento de la palabra que la que yo tengo. Y mira el pedacito de terreno que tengo. Pero Juan, mira todo el terreno que Juan tiene de la palabra, del conocimiento de la palabra, mira todo el terreno que tiene. Entonces quiere decir que él tiene más capacidad de caminar en fe que yo. No es que tiene más fe que yo, sino que tiene más capacidad de caminar más en fe que yo, porque tiene más plataforma indicando que tiene más conocimiento de la palabra, que tiene más conocimiento de su herencia, de su legado, de su bendición. ¿Sí me agarran? O sea, usted no le ore a Dios por fe, órale por conocimiento. Ahora, ¿qué es lo que produce la fe del mundo que se pierde? La predicación del Evangelio. ¿Qué es lo que Pablo viene hablando en Romanos 10:17? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Vio? ¿De los que anuncian qué? La paz. De los que anuncian buenas nuevas, que la paz viene como producto de las buenas nuevas. No este es el mensaje de maldición que traen nuestros predicadores por allí. Que Dios va a hundir a Venezuela, que Dios enterre nada de eso. ¿Aló? Dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿A qué? A las buenas nuevas que produce la paz. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestros anuncios? Así que, el que escribe, Pablo, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, del verso 3 al 17. Lo que Pablo quiere decir es, de la única forma que ellos puedan tener fe en Jesucristo y aceptan a Cristo como el don de la salvación, es que escuchen el Evangelio que les habla de Cristo. Es lo que Pablo está hablando allí, más nada. Ahí no está hablando de la fe que le produce la palabra al creyente. O sea que me sacaron el texto del contexto y tergiversaron las escrituras, me quitaron el sentido de lo que está escrito y me enseñaron una palabra a destajo. Y me la lanzaron a destajo y la gente aplaude. Tremendo mensaje. Sí, por eso, pero lo que está predicando es falsa doctrina, porque eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver con la iglesia. ¿Están acá? No oigo a nadie. Yo no oigo a nadie. Entonces, ¿qué está pasando? Que lo que Pablo dice en Efesios 10 en adelante, en Efesios 6, debo decir, corrijo, Efesios 6 en adelante, Pablo está hablando de la necesidad que se tiene de que la iglesia haya una disposición para salir a predicar un evangelio que produce paz. Pero esa necesidad está en los valores que la iglesia le dé el mensaje de la cruz.
Si para usted no vale el sacrificio, si a usted no le importa lo que Jesús pasó, si a usted eso no le dice nada, pues usted nunca va a predicar a Cristo. Si usted no sabe el precio que se pagó en la cruz, pues usted, y en el descenso del infierno, pues usted no le interesa a Cristo, usted nunca va a predicar a Cristo, porque eso para usted no vale nada. Segundo, esto tiene que ver, está en proporción directa de lo agradecido que usted sea en Dios. De cómo Dios le sacó a usted de la miseria en la que usted estaba, de la pobreza en la que usted estaba, sumergido en un tipo de enfermedad que no tenía cura. Por la ciencia médica usted estaba descartado, usted se moría. Pero Dios en su misericordia le sana por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Si Jesús no hubiese llevado su enfermedad a la cruz del Calvario, Dios no le puede sanar a usted porque Dios no tiene un argumento para hacerlo. Entonces, como somos agradecidos de lo que Dios hizo con nosotros, me sacó de una niñez, me sacó del alcohol, me sacó de la droga, me sacó de la homosexualidad, de la pornografía, de la enfermedad. Yo estoy agradecido de lo que hizo por mí. Entonces yo voy a dar de gracia, porque de gracia recibí. Alabanza al nombre del Señor. Y predico el Evangelio y anuncio a Cristo como Señor y Salvador. Tengo disposición, deseo, querer, quiero. Tengo un anhelo de predicar a Cristo. ¿Qué dice Pablo? Pablo dice, yo quisiera irme para estar con Cristo, pero también quiero quedarme para predicar el Evangelio. Si me ponen a escoger entre las dos cosas, no hay que hacer, porque de las dos estoy en estrecho. Porque si me voy con Cristo es bueno, pero si me quedo es mejor para predicar el Evangelio. Vuelvo y reitero, ¿a cuántas personas usted le predicó en esta semana del Señor? Me conseguí el Laureano Márquez en el avión. A Laureano Márquez me lo conseguí en el avión. Se sienta a mi lado casual. Y estamos en el avión los dos. Le digo, perdón, lo conozco. Me dice, creo. Le dije yo, chico, yo sé que es usted. Eso. Venezolano, yo lo conozco. Se me quedó mirando y dijo, no, habló como Caldera, el cómico. Cuando el avión va a arrancar, él se presina. Le agarra una cruz y se la pone aquí y empieza, o sea, mientras el avión iba, él iba besando la cruz. Y me lo quedo mirando. Eso es su fe, amén. Pero eso fue una oportunidad que Dios me dio a mí para predicarle. Inmediatamente no lo peleé. Laureano, quiero compartir contigo algo. Dígame no. Desde que salimos hasta que aterrizamos en Valencia, le hablé del Señor. Me dio el Twitter, me dio el Facebook, me dijo, hágame un seguimiento, por favor, sígueme escribiendo. ¿Cómo no lo amase? Lo amamos, lo bandea de palabras, sin fastidiarlo. Pero Dios le va a dar a usted. Mire, si alguien tiene una oportunidad, mire, si a alguien Dios le da una oportunidad para predicar, y usted no predica, si usted Dios le da una oportunidad para predicar, usted no predica, usted se va a meter en problemas con Dios. Pasa como aquel testigo de Jehová, ¿se acuerda que le eché el chiste? Que llegó a una casa y consiguió que la casa se llamaba el Huerto del Edén. Y dijo, una buena oportunidad para hablarles de Dios. Huerto del Edén se llama la casa. ¿Usted cómo se llama? Le dice al Señor. Y yo me llamo Adán. ¡Adán! Sí. ¿Y usted cómo se llama? Eva. ¡Eva! Eva, Adán y el Huerto del Edén. Aquí lo que falta es la culebra. No, si vive con nosotros. ¡Suegra! Eso llamaron a la suegra. No, es un chiste. Ok. Nos vamos. Ya eso lo entendimos. Nos vamos ahora con el arma, la fe, como escudo. Fíjese la fe como escudo. La fe es una de las armas de mayor vitalidad. Y esto lo podemos entender desde el punto de vista gramatical, cuando el apóstol Pablo hace hincapié en el uso de estas armas, utilizando el término sobre todo. Este término le da dependencia a las demás armas en cuanto a la fe. Pablo sabía que todas las cosas en Dios, incluyendo las armas, funcionan por fe. Observe que dice, sobre todo tomar el escudo de la fe, porque para justicia se necesita fe, para salvación se necesita fe, para todo, para la predicación, para el avance del apresto del Evangelio y de la paz, para no tanto la disposición está allí, pero una vez que nos dispongamos tenemos que caminar en fe, porque no vamos a conseguir en el camino gente endemoniada, gente enferma. Jesús envió y comisionó y dio autoridad sobre los demonios, pero para eso se necesita fe. La fe es tan vital que ella es el complemento del Espíritu Santo y la palabra. Podemos tener el Espíritu Santo y una palabra de Dios, pero si no hay fe, el Espíritu nunca podrá ejecutar la palabra. De esta misma forma pasa con el resto de las armas, todas funcionan es por fe. Ahora, escuche esto.
De allí la importancia de tener todo un conocimiento de lo que es el sistema de la fe. No podemos entrar porque esto es un tema que tenemos. Esta escuela tiene un seminario de la fe completa. Yo necesito como por lo menos 17 horas para hablar de la fe. No pretendo en un momentico hablar de la fe, porque eso lo dimos en un seminario. Esta escuela tiene un seminario, una materia que habla de la fe. Eso lo damos cuando nos toque el caso. Pero entienda que si no hay fe, de nada le sirven las demás armas. Con todo que usted las conozca, no van a funcionar ninguna de ellas. Salvación como yelmo, según Efesios 6, 17. El término que se utilizó en este pasaje para salvación es soterion, que es el neutro del adjetivo soterios. Este término es utilizado más que todo para hacer referencia a la toma o posesión de los beneficios que se dan por causa de la salvación como soteria. Es decir, el yelmo de la salvación no es lo que decía una hermana, que póngase el casco, hermano, el yelmo es el casco, que usted se lo tiene que poner para cuando los pensamientos del diablo vengan, patinen y den en el casco, ¡ping!, se vayan. Eso no tiene que ver con eso. Eso no tiene nada que ver con eso, por favor. Eso es una enseñanza muy vaga, muy superflua. Eso no tiene sentido, eso no tiene profundidad, no tiene nada. El término salvación del griego, soteria, abarca justificación, santificación, preservación, vida, salud y prosperidad. Tomar el yelmo de la salvación indica gozar en toda su plenitud de estos beneficios. Descuidar uno de ellos es estar totalmente desarmado en cuanto a la salvación. Pablo en Filipenses 2:12 dice que nos ocupemos de nuestra salvación. Esto indica que no descuidemos ninguno de los beneficios que abarca la salvación. Nosotros como creyentes fuimos llamados a llevar una vida totalmente en victoria, en salud, prosperado. Dígame a todo eso. Sin condenación, caminar 24 horas al día, seguros, sabiendo que estamos en el cuidado de Dios. Tener el yelmo de la salvación es tomar en plenitud nuestra posición, que se da por nuestra posición. Tomar completamente nuestra posesión, que se da en nuestra posición. Tener el yelmo de la salvación es tener una identidad y vivir en ellas. Que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido de Dios, templo y morada del Espíritu Santo. Somos cabeza, no somos cola. Estamos bendecidos nuestro entrar y nuestro salir. Estamos tan bendecidos que estamos sentados a la diestra del Padre juntamente con Cristo Jesús. Tenemos poder, dominio, autoridad, fuerza y señorío sobre el diablo, el mundo, la miseria, la enfermedad, la derrota, el pecado, el infierno. A unas puertas del Hades no procederán contra la iglesia del Señor. Vendrán por un camino contra mí, por 7 caminos tendrán que huir de mí. Ninguna arma forjada contra mí prosperará. Condenaré toda lengua que se levante en contra de mí. En Jehová hollaré serpientes y escorpiones. Por lo cual estoy seguro de que ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principado, ni potestad, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar de su amor. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabanza a los Señor. Caminar en eso, caminar en esas propiedades, vivirlas, caminarlas, accionarlas, comérselas, digerirlas, enseñárselas a otros, es vivir el gozo, es estar con el yelmo de la salvación, no perder nada de esto. Fíjese, el Señor me decía esta palabra en cuanto a prosperidad se refiere, porque Dios quiere que nosotros tengamos lo mejor. Amén. Alguien que diga amén a eso. Gracias, hermano, gracias. Dios quiere que tengamos lo mejor. Eso es lo de Dios. Claro, la prosperidad de Dios no viene de la noche a la mañana, es paulatina pero segura. El estado en el que yo estoy hoy no es en el que yo estaba ayer. Cada día voy prosperando. Cada día voy surgiendo en todas las cosas, en todo. Dios me llamó a mí a ser la envidia del mundo. Que el mundo me envidie, que el mundo quiera ser como yo. Que yo sea la gloria de Dios y la honra de Dios cuando en los pasos que doy, donde yo frecuente, los lugares donde yo esté, la gente quiera ser como yo, la gente me vea diferente. El deseo de Dios que yo use los mejores perfumes, Reprenda al diablo, pero bendito, aquella mujer no compró el mejor perfume para Jesús, porque yo tengo que usar el barrullo y el alcoholado. ¿Por qué? ¿Por qué si aquella mujer compró el mejor perfume para Jesús, yo tengo que usar el peor? Si Jesús usó el mejor, a mí me gusta ser imitador de Jesús. Amén. ¿Cuántos quieren imitar a Jesús? El mejor perfume.
Un carro nuevo. Yo reprendo al diablo. Un carro, el maestro quiere carro 0 kilómetros. 0 kilómetros. Y Jesús entró a Jerusalén en un pollino 0 kilómetros. Nadie lo había montado. ¡Aló! ¡Aló! ¿Quién es Henry o no? Nadie lo había montado. 0 kilómetros. Porque yo tengo que tener la carcacha, la llaga. Que eso es lo que da espero cuando lo voy a aprender. Cachara, 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 cachara. Cachara, 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 cachara. Cachara, 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 cachara. Listo, se llevó la batería, muchachos. A empujar a las mujeres y los muchachos a empujar ese carro para que prenda. No. ¿Cuántos saben que fuimos llamados a tener lo mejor? Dios me dijo, por 2 cosas quiero que compres lo mejor. 1, para cuando la gente te vea lo que tengas puesto, me glorifiquen. Y 2, para cuando yo te pida lo que tengas lo mejor para darme. Aló. Ay. Por 2 cosas. Y no sé, aceptar humillación y no salir del cerro y no salir del barrio y no salir. Estamos como Malú, la gente que nacieron en el cerro, se crearon en el cerro, se casaron en el cerro y se murieron en el cerro, nunca cambiaron. No, fuimos llamados a crecer, eso es mi soteria, a vivir en salud, a cuidar mi salud. Óigame, vivir en soteria no solamente es vivir en salud, es cuidar mi salud. ¿Cómo como? ¿Qué como? A la hora que como, ¿qué consumo? La glotonería es condenada por el Señor, condenada por la Biblia. Gentes que murieron infartadas antes de tiempo, ¿por qué? Porque no era el proceso de Dios, no era el plan de Dios. ¿Sabe qué dijo el diablo? A Briseño le metes. A Briseño le ofreces dinero, el hombre maduró en esa área. Este tipo se desubicó, pero se maduró. No crees tú que yo vengo de cunita santico. No, yo me desubiqué y lo hubiera plata. Hasta que yo me ubícate. Me ubiqué. El tipo le ofrezco fama y no quiere, porque el tipo viene de allí, de toda la fama del mundo. El tipo le ofrezco fornicación y pornografía. El tipo no quiere porque él viene de allí, yo salí de allí. Dios me saca de ese estado. Estoy en esta área sano, en cuanto ahora y me mantengo. No es que estoy sano ya, que estoy inmune, que a mí no me va a tocar, no me mantengo. ¿Ya? Entonces dice el diablo, ni las mujeres, ni la fama, porque cómo me han metido mujeres por los ojos por ahí. Pero desastre, eso han dicho desastre. Yo no tengo problema con eso. Mi abuela decía, agua caliente no quema casa. Para nada. Que tiren todo lo que tiren. La defensa y la autoridad no son compatibles. El día que usted se defienda, usted está mal. Yo no tengo que defenderme ni estoy llamando a nadie para aclarar el asunto a la gente de nada. Han dicho que no han dicho de mí. De todo. Le tiramos, el diablo dice, ne les metemos por cualquier parte, el tipo tiene las puertas cerradas. Los deseos de los ojos los tiene cerrados. Los deseos de la carne los tiene cerrados. Los amarguras de Dios los tiene cerrados. El tipo está cerrado. ¿Qué dice el diablo? Denle de comer. ¡Aló! Denle de comer que en 2 años se muere. Sí, es verdad. Ya empezamos a comer, a comer. ¡Pau! El infarto. Yo igual soy la señora, aquí estoy yo. No, yo no te mandé a buscar. ¿Tú me mandaste a buscar? No. ¿Y por qué me morí? ¿Quién te mandó a estar tragando tanto? Ajá, diga ay. Tenemos la palabra, oído, tenemos la palabra como arma. Hay 3 términos utilizados en la palabra como arma, como espada del espíritu, según Efesios 6, 17. Hay 3 términos utilizados en el griego para hacer referencia a la palabra. Oído, primero, la espada del espíritu, presta bien lo que le voy a decir. La espada del espíritu no es la actitud de llevar la Biblia todo el tiempo para arriba y para abajo, debajo de la axila sudada y negra, que lo que da es pena. No tiene nada que ver con eso. Cuando Pablo dijo, tomad la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, no habían Biblias cuando eso. Estaban los rollos que medían 8 metros. Imagínense a Pablo con todos esos rollos metidos debajo de las axilas en la calle de Jerusalén. No existía eso, no había Biblia. Como hermanito que se ven sin Biblia y dice, maestro, ¿y dónde está su espada? ¿Cuál espada? La espada. Viene el diablo y le va a agarrar y lo va a hacer desastre porque usted nos caga la espada. Pero ¿cuál espada? Me dice un viejito a mí. Le dije yo a un viejito, ¿cuál espada? La Biblia. Yo no sé, a mí me extraña que un maestro de la Biblia como usted no cargue espada. Y yo cargaba un corta uña, cargaba un Nuevo Testamento, eso que hablan los Gedeones. Y le saqué el Nuevo Testamento de mano. Yo lo que cargo es un corta uña aquí.
Y se molestó el viejito. Después le pedí perdón. Y yo, Señor, perdóname, porque verdaderamente que... Pero es que lo mío es enseñarlos. Ahora, ¿usted quiere cargar la Biblia? Cargue la Biblia, yo no tengo problema con eso. ¿Usted quiere andar con la Biblia por arriba y para abajo? Cargue la Biblia. El verdadero sentido, hermano, de la espada del Espíritu no es tenerla, es vivirla, es caminarla, es accionarla, es creerla. Ahí está la espada del Espíritu, ahí está el valor de la palabra. No convertirse en teólogos de axila. Que andamos con la Biblia por arriba y debajo de las axilas, tú sabes, negra y de dónde. Eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Aló? Ahora, ¿usted quiere cargar la Biblia? Cárguela. Cárguela. Un viejito le llegó al pastor, y un borrachito que siempre se sienta en la puerta de mi casa, y se sienta en la puerta de mi casa, y yo no hallo qué hacerlo. Dice el pastor, dele con la palabra. Dele con la Biblia, dele con la Biblia. Y bueno, me cargaba una Biblia esa católica grandísima, esa empatada, y la agarró y le dio un bibleazo a la cabeza que casi mata al pobre borrachito. No. Lo que quiso decir es predíquele. Le metió un bibliazo que casi desnuca al viejo. Bueno. Hay tres términos utilizados en el griego para hacer referencia a la palabra. Uno, logos, que tiene que ver con la palabra escrita. Esa palabra escrita de Dios, con los registros del pensamiento de Dios. Esa Biblia que usted carga en la mano, eso se llama logos. El segundo término es logión. Tiene que ver con el oráculo o la voz audible de Dios. Es el mandamiento expresado. O sea, cuando Dios le dijo a Moisés, escribe, y Dios empezó a decirle a Moisés los 10 mandamientos, eso que sale de la boca de Dios a Moisés es la logión. Pero una vez que quedó escrito en tablas es el logos. Ahí están las dos cosas. Quedó escrito en tablas, en la tabla es logos. Y Dios hablando con Moisés es la logión. Pero tienes el rema, que es una palabra que viene de Dios, sea por el logos o la logión, y que dicha palabra es específica y determinante y es revelada a mi espíritu, iluminada a mi alma. En un momento de conflictos y pruebas la confieso en fe. Es decir, el rema es la palabra creída y confesada que el Espíritu Santo toma y ejecuta trayendo resultados. Miren lo que le voy a decir ahora. Señores, ¿qué es lo que produce el milagro en la gente cuando vienen nuestras campañas, nuestras actividades? Lo que produce el milagro es la persona del Espíritu por una palabra que usted creyó y que usted dijo. No es necesario que usted vaya a mi casa, diga la palabra y será hecho. ¿Qué le quiso ese centurión? Suelta el rema. Suelta el rema. Entonces el rema es una palabra específica y determinante, que en un momento de conflicto usted la toma en fe, de acuerdo al conflicto, de acuerdo a la necesidad que haya. Usted la agarra, usted cree lo que dice la palabra y usted lanza la palabra en fe, no en temores, no en dudas, no en ansiedades, no en incertidumbre, no llorando, no quejándose. ¡Ay, no! En fe. Por eso es cuando usted le dice a Dios, Señor, tu palabra dice, no hay cosa, hermano, que Dios atienda más que un hombre o una mujer en fe. Cuando usted dice tu palabra, dice, hermano, perdóneme usted lo que le voy a decir. Esto lo dijo Héctor Aníbal Jiménez un día que nadie le entendió. Saludo, Héctor, si me estás viendo. Un hombre que tiene una iglesia de 150,000 miembros en Argentina. Te saludo, Héctor, si me estás viendo. Nadie lo entendió cuando Héctor Aníbal Jiménez dijo, cuando tú le citas a Dios su palabra en fe, te lo metes en el bolsillo. ¿Aló? ¿Por qué? Porque Dios no tiene otra cosa que hacer sino apresurar su palabra para ponerla por obra. ¿Qué te sostuvo a ti, Carmelo? ¿Qué te sostuvo a ti en el conflicto que tuviste en la palabra? ¿Qué te sostuvo a ti en el área de la enfermedad, la palabra? A ti te dejaron solo, te dejaron tirado en una cama, a ti no se acordó nadie de ti. Fueron muy pocos los hermanos que te visitaron, fueron muy pocos la gente que te puso dinero en las manos, y vamos a estar claros en eso. Fueron muy pocos la gente que se acordó de este hombre. ¿Qué lo sostuvo? La palabra que aprendió aquí, que aprendió él, que Dios le dio. Pero si no se agarra de la palabra, estuviera acá. Se agarró de la palabra. Cada vez que lo llamaba, llorando y con el dolor fuerte por el teléfono, me decía, maestro, aquí estoy poniendo en práctica lo que aprendí de usted. Cuando él no sabía que cuando soltaba el teléfono yo entraba a llorar también. Porque es útil lo que estamos haciendo, tanto enseñando como él transmitiendo. Lo que aprendí, maestro, lo voy a vivir. Lo voy a caminar, lo voy a accionar. Eso de que usted me saque 20 a mí en un examen no me dice nada. Sáquele 20 a Dios cuando le toque vivir la fe. Sáquele 20 a Dios. Camine en fe. Accione en fe. Viva la palabra. Confiesa la palabra. Actúe la palabra.
La palabra es lo que me ha sostenido a mí. La palabra fue lo que me sanó a mí de una enfermedad que para la ciencia médica no tiene cura. La palabra fue lo que sanó a mi hijo que nació de 1 kilo, nació pesando 1,8 kg. Me lo entregaron pesando 1,4 kg. Ahí está mi hijo, tiene 22 años, universitario. La palabra es la que ha sanado gentes portadoras de SIDA que han venido a estudiar en mis escuelas muriéndose y me han dicho: maestro, yo vengo a entregarle mis últimos días a Dios, me estoy muriendo de SIDA. Y le he dicho: no morirás, sino que vivirás y contarás la maravilla de tu Señor. Se graduaron en las escuelas, se casaron y tienen hijos. ¿Quién los sanó? La palabra. ¿Quién los sanó? El Espíritu de Dios, por una palabra que ellos creyeron, que se les dijo, y tomaron la fe. Tomaron, no es que la palabra le produjo fe a ellos depositaron la fe en la palabra que escucharon. Este fue el término, cual rema, que Pablo utilizó para referirse a la espada del Espíritu. Cuando Pablo hace mención a la palabra de Dios como espada, no se refiere a toda la Biblia, sino a aquella porción, oído, aquella porción concreta que sea más apropiada, que sea ¿qué? Más apropiada, porque cuando el diablo le lanza a Jesús la palabra, cuando el diablo tienta a Jesús, Jesús toma una porción de la palabra apropiada al nivel de tentación. Jesús no tomó una palabra que no tenía nada que ver con la tentación. Por eso es importante, señores, conocer la palabra. Por eso es importante el conocimiento de ella. Por eso es importante, Señor, conocer mi legado, mi herencia, mis bendiciones, quién yo soy, qué yo tengo y qué yo puedo. ¿Cuál es mi herencia? ¿Cuál es mi legado? La diferencia entre una bendición y una promesa, que son verdades trascendentales, verdades circunstanciales. Conocer esas cosas, tenemos que conocer eso. ¿Por qué? Porque de allí depende la fe que yo deposite en esa palabra. De allí depende el que yo pueda soltar un rema por una palabra que conozco. Jesús le dijo a sus discípulos: el Espíritu Santo les recordará todas las cosas. Amén. ¿Qué les va a recordar? Lo que les he enseñado en 3 años. ¿Por qué nosotros llevamos una vida tan miserable? Perdone usted. Comiendo las migajas que caen de las mesas. ¿Por qué? Porque no conocemos la palabra. Mire, la palabra tiene que hacerse uno con usted. La palabra fue lo que se hizo carne. La palabra habitó entre nosotros. La palabra está en nosotros. Por eso Jesús le dijo a aquella mujer, ella escogió la mejor parte, la palabra. Por eso Pedro dijo: no es justo que dejemos la palabra por atender mesas. No es justo. Primero la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra sustenta el universo. Porque por la palabra fueron creadas las cosas. Porque por la remate de Dios, dice así, por el poder, dice por la palabra de su poder. Por la palabra de su poder. Observe que no dice por el poder de la palabra. Dice por la palabra de su poder. Porque el poder no produce palabra. La palabra produce poder. Por la palabra de su poder Dios hizo todas las cosas. Y no solamente las hizo, el cual sustenta el universo por la palabra de su poder. Orar es bueno. Pero si tu oración no está en línea con la palabra, con la verdad, con las promesas, con las bendiciones. Si esa oración que tú estás sacando por tu boca no es una porción adecuada al momento en el cual tú estás pasando, no va a cubrir la necesidad, pues vas a tener problemas con tu oración. Tu actitud para orar, tu disposición para orar es buena, la fe que tú tienes es buena, pero la porción de la palabra que estás tomando no se ajusta al momento que tú estás pasando. ¿Aló? Por eso dice que la palabra es medicina a nuestros cuerpos y refrigerio por nuestros huesos. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la necesidad que tengas, tomas una porción de la palabra. Todo lo que está en la Biblia no te sirve para la sanidad. Todo lo que está en la Biblia no te sirve para las finanzas, para los momentos difíciles económicos. Todo lo que está en la Biblia no te sirve para todo. En el sentido de que tiene que una porción específica y determinante para lo que estás pasando. Mire, este fue el término, repito, que Pablo utilizó para referirse a la espada del Espíritu. Cuando Pablo hace mención de la palabra de Dios como espada, no se refiere a toda la Biblia, sino a aquella porción concreta que es más apropiada para la ocasión. Como en el caso de Jesús, en la tentación Jesús no utilizó versículos al azar,
sino que fue específico y determinante con una palabra que le dio el diablo, con una palabra que le lanzó. Y por una palabra fue libre. Pero debemos estar claros que para que la palabra sea un rema y funcione como espada, debemos tomar en cuenta los siguientes factores. Uno, en primer lugar, la palabra la debes confesar en fe, con toda la seguridad y la confianza en Dios. Ni en temores, ni en dudas, ni en incertidumbre. Oído lo que le voy a decir, Señor, esto es serio lo que me están viendo a través del video, lo que me están captando a través de YouTube, son cosas que no se dicen en las congregaciones. Muy poco lo dicen. Señores, que no sean los temores lo que te lleve a ti a orar. Si son los temores que te llevan a ti a tomar unas palabras, ya no hay fe. Ya no hay fe. Segundo, debe ser específica y determinante para la ocasión. Y que esté determinada en una promesa y una bendición. O sea, ¿qué quiere decir con esto? Que usted puede agarrar la palabra en fe y depositar su fe en una bendición, como que si fuera una promesa, o depositar su fe en una promesa como si fuera una bendición. Son dos cosas diferentes. Yo tengo que hacer una diferencia en lo que es promesa y lo que es bendición. Porque yo estoy depositando mi fe en una promesa como que si fuera una bendición, y estoy esperando, o estoy depositando mi fe en una bendición como si fuera una promesa, y deposité mi fe en una bendición y estoy esperando que Dios haga algo, cuando la bendición no tiene nada que ver con la esperanza. Porque la bendición son hechos consumados. Es todo aquello que ya Dios ha hecho y te ha dado. No es promesa. Por eso es que la oración en fe, oído lo que le voy a decir, páreme la oreja. La oración en fe se hace una sola vez. ¿Están acá? La oración en fe se hace una sola vez. Eso determina el nivel de fe que tú tienes, hasta dónde tú has creído lo que dijiste. Tú no tienes que estarle repitiendo de Dios todas las cosas. Una sola vez se ora en fe, y las demás oraciones son oraciones de acción y gracia. Oraste una vez por fe, creyendo una palabra, y después que oraste no ves resultados, mantente. Señor, yo te doy gracias porque sé que tu palabra es un hecho. Ahora, nunca me confunda, preste atención a esto, por eso es que esto tiene unos eslabones, hermano. La teología es tan bella, rica, que te lleva una cosa a la otra. Nunca usted me confunda la fe con la esperanza. Jamás. Cuando la Biblia dice la fe es la certeza de lo que se espera, no dice el texto así, el texto dice la fe es la certeza de lo que veníamos esperando. Porque la esperanza tiene que ver con el futuro. La fe tiene que ver en el momento que tú crees. La fe es un título de tu propiedad que te dice que las cosas son tuyas en el momento que las crees. Y si las cosas son tuyas en el momento que las crees, tú no tienes que esperar. Pablo dice, si lo que esperamos ya lo tenemos, deja de ser esperanza. Pero si lo que esperamos no lo tenemos, sigue siendo esperanza, y con paciencia lo guardamos. Indica entonces que si la fe es un título de propiedad que me dice que las cosas son mías en el momento que yo las creo, entonces yo no tengo que estar esperando lo que ya es mío. Ahora, una cosa es que yo esté esperando que la sanidad se dé en mí por la fe que deposité en una palabra que Dios me dio. Y otra cosa es que yo me mantenga en fe por la upumones. ¿Qué es la upumones? Upumones es un tipo de paciencia. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia es la palabra upumones, una de los tipos de paciencia. El otro es macrotomía, macrograndetomía, temperamento. La upumones es la mano derecha de la fe. Es lo que te agarra de la mano derecha de la fe y no te hace claudicar en lo que has creído. Para mantenerte en la upumones, por la upumones mantenerte en fe, recibas lo prometido. Porque muchos en el desierto, dice el que escribe los Hebreos, no recibieron sus promesas porque no añadieron a la fe paciencia. Claudicaron, se fueron a tierra, les faltaba un paso para Dios hacer el milagro y claudicaron porque no colocaron paciencia, se desesperaron. Es una persona que ore en fe. La oración es una sola.
que tiendes a desmayar, Señor, me mantengo. Una cosa es que usted se mantenga esperando que Dios haga el milagro, y otra cosa es que usted se mantenga creyendo que el milagro son hechos por los pulmones. Yo te doy gracias, Señor, porque aun cuando yo no lo haya visto, es un hecho. Gracias, Señor, porque en el mundo espiritual ya fue hecho. Cristo no me va a sanar, ya me sanó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Alabado sea tu nombre, Señor. Yo te doy gracias. 25 años se mantuvo Abraham. Dice que creyó en esperanza contra esperanza. Maestro Briseño, si la esperanza no tiene nada que ver con la fe, porque dice que añadió esperanza contra esperanza a la fe, porque eso está mal escrito. Lo que quiere decir el texto es: Abraham le añadió a la fe, a la esperanza fe, donde normalmente por las circunstancias no se esperaba nada. Porque no está mal que usted le añada a la esperanza fe. Cuando usted le añade a la esperanza fe, deja de ser esperanza. Pero no le añade a la fe esperanza, jamás, porque usted bloquea la fe. Entonces, cuando la Biblia dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza, lo que quiere decir es que Abraham le añadió fe a la esperanza, donde normalmente por las circunstancias que se daban no se esperaba nada. Y obtuvo lo prometido. ¿Cuándo? 25 años después. 25 años creyendo, manteniéndose, no vaciló en dos pensamientos: ¿será o no será? Y si no viene el muchacho, y si no empeño a la mujer. No, él se mantuvo. Dice que el que cavila en dos pensamientos no piensa que recibirá cosa alguna de Dios. Cavilar en dos pensamientos, manténgase en lo que ha creído. Eso tiene que ver con fe en una palabra, y la fe que deposita en la palabra tiene que ver con el rema. ¿Por qué, mi lindo? ¿Por qué? No es como dicen por allí. ¿Se da cuenta que una cosa es lo que yo diga, que íbamos a terminar la materia hoy, otra cosa es lo que el Espíritu dice? Esta escuela está siendo dirigida por el Espíritu, aquí no estoy yo. Y sabe algo que le voy a decir. ¿Sabe lo que sí produce la fe en la palabra, hija? ¿Sabe qué produce la fe en la palabra? Prueba. Prueba. Porque cuando usted decida creerle a Dios algo, usted se va a meter en problemas con el diablo. Usted se va a meter en tremendo lío. Porque usted está afectando las tinieblas. Porque no hay cosa que mueva a Dios. No hay cosa, hermanos, que traiga resultados a la vida de un creyente. Su familia, sus finanzas, el reino, los que lo rodean. Y pases a hacer la honra para Dios. Cuando depositas una fe en lo que Dios dijo, una palabra, una fe en la palabra de lo que Dios te dijo que iba a hacer. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? El diablo va a venir en contra de ti para atacar esa fe que depositaste en esa palabra, para hacerte claudicar y que no recibas lo prometido. Por eso hay gente que me dijeron: maestro, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué si la Biblia dice que el que da recibe? ¿Y por qué yo determiné dar para el reino? Y mis ventas bajaron. Ataques. Ataques. ¿Por qué yo determiné sostener el reino con el dinero? Y estoy pasando momentos difíciles económicos. Ataques. Ataques. ¿Qué debo hacer? Mantenerme. ¿Qué debo hacer? Tirarme de rodillas. ¿Qué debo hacer? Seguir creyendo. ¿Qué debo hacer? Seguir dando. ¿Qué debo hacer? No manipular. ¿Qué debo hacer? No dudar. ¿Qué debo hacer? No opinar. ¿Qué debo hacer? No cuestionar. ¿Qué debo hacer? Lo que Job dijo. No entiendo lo de la casa. No entiendo lo del fuego del cielo. No entiendo lo de la muerte de los ganados. Yo no entiendo lo de la muerte de mis hijos. Yo no entiendo nada. Pero una sola cosa sé, que mi Redentor vive. Aló, una sola cosa sé. Una sola cosa sé. Y que Dios no es injusto por olvidar. Dios no es injusto por olvidar lo que has hecho. Dios no es injusto para ver el motivo de tu corazón, cómo has estado y cómo te has despojado. Dios no es injusto por olvidarse de eso. Pero te digo una cosa. Cuando la semilla remiente, cuando reviente la semilla, hermano, va a producir un árbol, hermano, que
Es que no te va para nadie. La bendición de Dios, hermano, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Viene una bendición de Dios para cada uno de nosotros, pero nos tenemos que mantener. Señor, aquí estoy, yo no entiendo nada, Señor. Mire, a veces estamos pasando momentos tan difíciles que no entendemos nada, pero en medio del no entender, no cuestionemos, no opinemos y no dudemos. Sigamos creyendo que detrás del telón Dios está trabajando por nosotros, porque aunque nosotros somos infieles, Él seguirá, pero Él permanece fiel. Alabado sea el nombre del Señor. Él permanece fiel. Entonces aquí tienes un arma, la fe, y tienes la palabra. Pero cuando tú depositas la fe en la palabra, se convierte en un rema, que es la espada del Espíritu. Ahora, le tengo algo que decir. Señores, la espada no es suya. ¿De quién es la espada? Del Espíritu. ¿Qué le quiero decir con esto, mis hijos? Que no son ustedes los que van a obrar. Es el Espíritu el que va a hacer el trabajo. ¿Le digo algo? El que una persona diga que Dios creó los mundos, eso es verdad. Amén. Pero en un punto. Desde el punto de vista creativo, formativo. Desde el punto de vista formativo en cuanto a creación. Como el que tú agarres la masa y produzcas la arepa. Como que tú agarres el barro y produzcas el arte. Como alfarero y hagas el arte. Y hagas la pieza. La creación no se le atribuye a Dios. Dios no hizo el mundo en cuanto a formarlos. Quien hizo el mundo fue el Espíritu Santo en cuanto a formación. La Biblia dice que el Espíritu Santo se movía. Y la palabra moverse del griego, del hebreo, significa incubaba. Es el acto de cuando la gallina se asienta sobre sus posturas, sobre la yema, y le da calor para crear el polluelo. Pero el término moverse allí no lo da en el sentido estacionario, como decirte se quedó y no se movió. No, moverse significa de darle calor, a las cosas para que se fueran creando y formando. Oído, de acuerdo a una palabra que Dios iba soltando por su boca. Por eso es que usted va a conseguir siempre los imperativos en la Biblia, sea, háganse, produzcan. Pero le tengo algo que decir. Bueno, bello, hermoso. Todas las cosas las hizo fue el Espíritu de Dios. Por una palabra que Dios dijo. El dictamen le es atribuido ¿a quién? A Dios. La formación de las cosas le es atribuida ¿a quién? A la palabra. Por el verbo que Dios sacó por su boca, que se convirtió en un rema. La noticia buena es esta. ¿Sabe lo único que Dios hizo con sus manos? Que no lo hizo el Espíritu Santo. Al hombre. Dios le dijo, el hombre lo voy a hacer yo. Por eso yo salí tan bello, hermano. Santo. ¡Aló! Santo. Carmelo, lo único que Dios hizo con sus manos fue al hombre. Dice que formó barro e hizo al hombre. Nos detalló. Me hizo esta nariz tan perfecta, estos ojos tan bellos, estos labios. Santo, Dios mío. Dios se la botó conmigo, hermano, honestamente. Mi bello Dios. Lo único. ¿Qué quiero decir con esto, mi lindo? Oído. Paul, John y Job. Y nos vamos con esto. Le dijo Dios, manda a pasar a los enfermos. Y digo, pasan los enfermos. Hicieron una cola, una hilera, enfermos. Paul, John y Job dio la vuelta. Perdone que dé la espalda a las cámaras, pero está en el mensaje. Dio la vuelta y oró, Señor, te doy gracias porque
estos enfermos que están acá, tú los vas a sanar. Gracias por ello. Gracias por su sanidad. Amén y amén. Cuando volteó así, lo primero que tenía en la cola era un paralítico. Lo primero, con los pies secos, disecados, flaquito. Cuando se volteó, que miró al enfermo y dice, esto. Le dijo a Dios, Señor, ¿por qué no empezamos por los dolores de cabeza? ¿Aló? Le dijo Dios, ¿cuál es el problema? Para mí sanar un dolor de cabeza y un paralítico es igual. Yo un día le decía a Dios, Señor, esto es fácil. En mi oración, esto es fácil para ti. ¿Sabe qué me dijo Dios? ¿Por qué me oras de esa forma? La oración más herégica que tú puedas hacer en contra de mí es esa. Porque es fácil, no. Nunca digas eso. Porque si para mí hay cosas fáciles, para mí hay cosas difíciles. Para mí no hay cosas ni fáciles ni difíciles. Yo todo lo puedo. ¿Aló? ¿Sabe cuál es el problema? El problema lo tienes tú en la mente. Y ¿sabe qué me dijo Dios un día? Cuando lo normal mío deje de ser sobrenatural para ti, entonces tú estás preparado para yo hacer en ti las grandes cosas que yo quiero hacer. Porque para ti tiene que ser normal lo que yo haga. Para un mundo que no crees tiene que ser sobrenatural. Tú tienes que creer que yo lo puedo hacer. Aló. Más nada. Te lo digo de otra forma. Cuando a ti te asombre lo que yo haga con otros, lejos está de que lo pueda hacer contigo. A ti no te tiene que asombrar lo que yo haga con otros, porque yo lo puedo hacer. Amén. Voltea y pon la mano. Solo mi espíritu está esperando que tú sueltes una palabra para Él hacer el milagro. Los demonios los echa fuera Él, no tú. Los enfermos los sana Él, no tú. Los muertos los resucita Él, no tú. Por eso nadie va a recibir galardones por obra, sino por el carácter de la obra, porque tú no vas a hacer nada. Todo lo que va a hacer, lo va a hacer es el Espíritu Santo. Tú lo que tienes que hacer es creer una palabra que yo te dé, más nada. Se volteó y le dijo, por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, por la sanidad que se ganó ahora mismo, yo te ordeno que te levantes de esa silla. En su presencia los pies fueron creciendo, los músculos fueron expandiéndose en su presencia y se levantó allí. T.L. Oswald le trajeron un mocho de un pie. Hermano, mocho, la tuquita le decía así, mocho, no tenía nada. Y T.L. Oswald se lo quedó mirando y le digo, yo ordeno ese pie que crezca ahora. Crece ahora en el nombre de Jesús. No creció. ¿Sabe cuánto tiempo tuvo el pie creciendo? Meses. Se llevó meses para crecer. Cada día al hombre le parecían 2 centímetros de pie. Todos los días. 2 centímetros de pies. Todos los días. La ciencia médica se movió. Sacaron fotos. Y le llegó hasta el tobillo, talón, patata y se crió todo. El pie completo. Y T.L. Oswald le dijo, Señor, ¿por qué en el momento que le dije que el pie creciera no creció de una vez? ¡Crece! De una vez, que salga el pie de una vez. Le dijo Dios, porque si yo hago que el pie crezca delante de ti, te mueres. ¿Tú te imaginas ver el pie salir? Te mueres. Te mueres. Shamba, óigame, Shamba le puso el ojo. Daisy Oswald, en una de sus campañas, le dijo a un niño de 6 añitos, ¿tú crees que Dios te puede sanar ese ojito? Y el niño en su inocencia dijo sí. Y le puso la manita en el ojo. Padre, yo declaro sanidad sobre el niño, en el nombre de Jesús, amén. El niño vio. Amén. Vio el niño. Sí vio. Y se formó una algarabía. Lloraban, gritaban. Se convulsionó el local. Aquello se vino abajo.
Y Daisy Osbo dijo, no entiendo por qué tanto algarabía, tanta convulsión. Es normal que Dios sane a un niño de un ojo. Este es el pan de cada día. Debemos creer en estas cosas. La fe de la iglesia tiene que dar para esto. Y se acercó uno de los pastores que estaba a su lado y dijo, es que usted no entiende lo que pasó. Dice ella, ¿qué pasó? El ojo por el cual usted oró del niño es de vidrio. ¿Aló? ¿Sabe cómo se llama ese hombre? Chamba. Todavía está vivo ese hombre. Ray Connor. Se llama Ray Connor y anda con Chamba, con el evangelista. Todavía. Señores, le sacan el ojo de vidrio y ve por la cuenca sin el ojo. Lo llevaron a los mejores optometristas y oculistas y le midieron la visión y ¿sabe cuánto mide? ¿Sabe cuánto ve? 20/20. Sin el ojo. ¿Cuánto creen que Dios lo puede hacer? ¿Cuál es el problema? Eso hay que verlo, maestro. Ese es tu problema, que quieres ver las cosas para creer. Pero Dios lo puede hacer. Un día le pregunté a Jesús esta palabra. Le dije a Jesús en mi oración, Señor, no entiendo por qué dejaste el mejor vino para de último. ¿Por qué no lo hiciste para primero? ¿Por qué hiciste el mejor vino para de último? El mejor y el bueno. ¿Por qué lo hiciste para de último? Me dijo Jesús, porque es que yo no sé hacer las cosas de otra forma. Así lo hubiese hecho de primero, hubiese sido bueno. En el medio bueno y de último bueno. Todas las cosas que yo hago son buenas en gran manera. Aloha. ¿Puede hacer Dios las cosas? Sí. ¿Y sabe lo que Dios está esperando? Que usted solamente le crea. Solamente crea. Solamente deposite la fe en la palabra. Todos los conflictos, todo por lo cual usted puede estar pasando, Dios tiene solución para eso. La tiene. Sea cual sea el conflicto por el cual nosotros estemos pasando, Dios tiene. Un marido que no se ha convertido, Dios puede convencerlo de pecado. Un hijo en las drogas, Dios puede sacarlo de allí. Si Dios sacó a Jesús del infierno, búsquenme ustedes, ¿qué lugar no puede sacar a la gente? Violencia doméstica, Dios puede hacer obras, Dios puede. El problema es que usted se ha dejado arrastrar por un mundo que lo rodea y se ha dejado robar la fe y usted vive una vida de temores, de dudas, de ansiedades y de incertidumbre y usted no le ha creído a Dios. Usted está esperando solo que usted cumpla con un elemento de cooperación para Dios empezar a hacer las grandes cosas en usted. Y el avivamiento, porque el avivamiento de la iglesia comienza personalmente en cada uno de nosotros. Entonces cuando nosotros veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Amén. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-0416, 860-7602, 0414-650-9992 o el 0261-737-3387. Escríbenos al correo electrónico meejesussoberano77@hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro canal en YouTube o visítanos en el Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.